Bienvenidos a los asociados y participantes del Miércoles Médico, un espacio de formación y conocimiento organizado por el Comité de Educación de Promédico, en alianza con la Academia de Medicina del Valle. En Promédico nos encanta apostarle los espacios de bienestar y formación. Buenas noches. Hoy tenemos nuestra tradicional reunión de miércoles médico, una actividad que organizamos la Academia de Medicina del Valle del Cauca y Promédico, su comité de educación. Esta es una actividad que se regularizó hace aproximadamente 3 años. Se hace con una frecuencia de cada 15 días y hemos tenido una gran respuesta de los colegas médicos y otros profesionales de la salud, quienes encuentran un programa de educación continuada muy asequible y muy variado dentro de las diferentes especialidades médicas. Mi nombre es Víctor Manuel Salamanca, miembro honorario de la Academia de Medicina del Valle y presidente del Comité de Educación de Promédico. Esta noche el tema que vamos a desarrollar se llama Nuevos desarrollos de la psicosomática en la salud integral. Este tema de la psicosomática, ya los doctores que nos acompañan, que vienen estudiando rigurosamente sobre este tema, muy apoyados por eh, el grupo de psicosomatólogos españoles de SEPIA, Sociedad de Estudios Psicosomáticos de Iberoamérica, nos darán entonces su diferente exposición. En este momento tenemos al doctor César Augusto Farfán, especialista en psiquiatría de la Universidad Tecnológica de Pereira, psicoterapeuta, médico general de la Universidad Central del Valle del Cauca, experto en medicina de sueño, ALMEX, docente de cátedra de psiquiatría en la Unidad Central del Valle del Cauca. Y al doctor Carlos Andrés Medina Olarte, médico y cirujano de la Universidad del Valle, especialista en psiquiatría de la Universidad Libre, psicoterapeuta, socio afiliado de la Sociedad de Estudios Psicosomáticos de Iberoamérica, CEPIA. Doctores, pues los escuchamos. Esta va a ser una conferencia que los dos van a presentar y ellos van organizando cómo se va dando los diferentes puntos de vista de este aspecto. Al final tendremos las preguntas para los presentes, igualmente para los que estén eh, conectados virtualmente a través del chat nos pueden hacer las preguntas que estén interesados. Bueno, doctores, los dejo a ustedes con la audiencia. Muchas gracias, doctor Salamanca. Muchas gracias a los presentes acá de manera presencial y a los que están conectados. Eh, bueno, esta charla tendrá dos momentos. Una primera parte, un contexto y una breve reseña histórica de cómo se han llevado a cabo el estudio de la psicosomática psicoanalítica en Cali y en Colombia. Y una segunda parte que será llevada a cabo por el doctor Carlos Medina, que tiene que ver con los conceptos, las definiciones y digamos, los cuidados que hay que tener en la técnica psicoterapéutica. Eh, Hemos titulado esta presentación Nuevos desarrollos de la psicosomática en la salud integral, intentando con ello aportar algunos conocimientos que seguramente van a servir. En introducción, comenzamos por la palabra psicosomática, que según la Real Academia de la Lengua la define como un adjetivo que hace, digamos, que tiene que ver o hace mención sobre la relación que puede haber entre lo psíquico y el cuerpo, o entre el cuerpo o viceversa, entre el cuerpo y lo psíquico. Hay mención de la palabra psicosomática, hay registros. El primero en usarla fue en 1818 el doctor Heinroth, un médico, psicólogo, eh,
que aún, aunque establecía algunas relaciones, aspectos emocionales sobre el cuerpo, aún conservaba una visión muy dicotómica. Es luego Pierre Martí, que es el fundador de la clínica psicosomática moderna, quien, digamos, establece una definición, digamos, mucho más sistemática, mucho más organizada, eh, y da una cantidad de aportes e ideas que en el momento sirven mucho en la práctica clínica. Y tiene una definición que para mí es de las más precisas, y importantes, que es cuando se habla de psicosomático, quiere decir humano. O sea, los humanos, nosotros los seres humanos, somos unidades psicosomáticas, no somos, no hay una parte psíquica por un lado y una parte somática por el otro, no, somos una unidad psicosomática. Listo. Eh, Han existido muchos desarrollos con respecto a lo que se considera psicosomático. Ya en los años 50 y ya las clasificaciones de la Asociación Americana de Psiquiatría, la Clasificación Internacional de Enfermedades, la misma Organización de la Salud, comenzaban a hacer mención de fenómenos, eh, de, digamos, de alteraciones clínicas, donde se veía claramente el efecto de las emociones sobre lo somático. Es- Sin embargo, eran netamente descriptivas, no eran muy explicativas, se pasaban por alto. Es solamente en la obra de Freud que sí hace énfasis desde su inicio. Em, Freud, en los estudios sobre histeria, ya hace mención de lo que se llaman, digamos, los síntomas de conversión histérico. Es a partir de allí, de toda la elaboración y el trabajo freudiano, que toma Martí para poder desarrollar y organizar y sistematizar todo lo que será la psicosomática psicoanalítica y sus conceptos. Veamos un poco lo que ocurre en Colombia. En la encuesta nacional de salud mental, que fue realizada en el 2015, se tuvieron en cuenta algunos síntomas somáticos asociados a las diferentes quejas, emocionales o mentales que manifestaban en esta encuesta o que se estudiaron en esta encuesta. Em, Teniendo en cuenta un intervalo de 18 a 44 años, las quejas más frecuentes eran dolor de cabeza con un 24,1%, pérdida del apetito del 9,9%, temblor en las manos de 5,9% y una mala digestión o alteraciones digestivas de 9,5%. Entonces sí, aquí se terminaba de establecer una relación de algunas alteraciones emocionales y las quejas somáticas más frecuentes. 10 años antes, en el Estudio Nacional de Salud Mental, también realizado en Colombia en el 2005, reportó que gran parte de los pacientes con trastorno mental y con abuso de sustancias consultaban más digamos, a otros médicos o no psiquiatras que al mismo psiquiatra. ¿Por qué? Porque hay una gran comorbilidad de síntomas somáticos con patologías mentales. Entonces acudían más frecuentemente a especialistas no psiquiatras en un 6,2%, al médico general en un 4,1%, acudían a medicinas alternativas en un 2,5% y solamente al psiquiatra acudían en el 2,1%. Bueno, para continuar hablando del psiquismo y el desarrollo ontogénico del psiquismo, hay que recordar qué pasa con el ser humano. El ser humano, el bebé, digamos, nace inmaduro en comparación con el resto de las especies y el resto de los mamíferos, con una extrema dependencia. Esto debido o pagando un alto precio por el cerebro, de- que en caso de nacer mucho más maduro, sería imposible salir por el canal del parto. Esto llevaría a una interacción con la madre que va a garantizar su supervivencia, esta extrema dependencia, y que daría inicialmente unas primeras experiencias placenteras.
de gratificación. Esas experiencias placenteras van a ser luego, digamos, como la base, digamos, los rudimentos de la actividad psíquica y que pueden ser evidenciadas en el momento de que el niño succiona o comienza a imaginar esa experiencia que le dio esa gratificación, la succión, el movimiento de sus labios. Siempre en un interjuego entre el placer y evitar el displacer que puede dar la falta del cuidado y la no alimentación. Se van dando unos primeros mecanismos psíquicos de defensa que ayudarán a mitigar esa sensación de displacer y a postergar cada vez más esa gratificación. Esos serían los primeros, vuelvo y repito, rudimentos del funcionamiento mental. Luego se va dando un interjuego, a medida que el niño y el bebé va creciendo, un interjuego entre la presencia y la ausencia de la madre, que va a poner en marcha un proceso de separación, individuación, que es necesario. Primero, que la madre no se puede separar tan rápido porque es necesario la presencia de ella, o la persona que se encargue de ese bebé, pero tampoco puede ser muy prolongada porque impediría el crecimiento del niño. Esto es importantísimo y en la constitución del funcionamiento psíquico y toda esa cantidad de experiencias van a ser las representaciones que van a enriquecer el funcionamiento mental. Y pues, ¿qué tiene que ver esto con la psicosomática? Pues tiene que ver con que una adecuada organización psíquica va a ser la mejor garantía para la supervivencia física. Como venía mencionando anteriormente, esto es un proceso de jerarquización que se va dando y no un proceso por separado y va a permitir que una buena psíquica, un buen funcionamiento mental, unas buenas características, pueda, en el momento de presentar algunas situaciones que puedan ser de características desorganizantes, mantener el funcionamiento mental y protegerlo proteger el soma, ¿no? También tiene que ver que cuando falla el psiquismo, los riesgos del fallo del cuerpo aumentan. O sea, quiere decir esto, y esto lo explicará más adelante el doctor Medina, que cuando no hay un adecuado funcionamiento mental o no posee las características suficientes, hay mucha mayor posibilidad de un proceso de desorganización que va a llevar a una afectación del cuerpo y que estos riesgos son distintos en función de la naturaleza del fallo. O sea, no hay un proceso, digamos, como tal definido, sino que depende de las características del funcionamiento del mental, también se van a dar ciertos procesos de enfermedad y desorganización. Eh, Voy a hablar de una breve reseña histórica que para nosotros es muy importante porque es como llegamos, digamos, a ponernos en contacto con este modelo que creo que llena un vacío importante dentro de la práctica clínica y de entendimiento y así nos ayuda a comprender mejor las diferentes situaciones o condiciones clínicas que tienen los pacientes. En el 2015 hubo un contacto gracias a miembros de la Asociación Vallecaucana de Psicoanálisis con el doctor Javier Alarcón, miembro de la Sociedad de Estudios Psicosomáticos de Iberoamérica, eh, un médico psicoanalista, perdón, psicólogo psicoanalista y miembros de la Asociación Vallecaucana que entre ellos habían médicos, psiquiatras, internistas, eh, que, que fueron los que se pusieron como tal en contacto. Hubo un primer evento donde se abordaron conceptos, una conferencia que fue dictada por el doctor Alarcón, y hubo una participación bastante interesante entre personas de Paraguay, el mismo Madrid, Argentina, Brasil y México, que comienza a establecer una relación muy interesante con un modelo que salió un poquitico más del consultorio y que era llevado mucho a la clínica general. Luego se publica, gracias a esta relación que se establece y en las reuniones que se vinieron haciendo con cierta frecuencia, un primer trabajo eh, publicado en la revista colombiana de psicoanálisis que
por, por los miembros de la Asociación Vallecaucana de Psicoanálisis, y vuelvo y lo repito porque va a ser muy importante en unas diapositivas posteriores, junto con el doctor Oscar Restrepo, Francisco Medina, Víctor Salamanca, el doctor Salamanca que nos acompaña hoy, el doctor Alfredo Reyes, Libardo Bravo, y la doctora Zoila Beatriz. Y en este trabajo ya se comienzan a hacer aclaraciones sobre los diferentes procesos de, de enfermar, de somatización, que pueden estar presentes según la teoría psicoanalítica. Entonces, el primero de ellos, el más conocido, es la enfermedad psicosomática abordada del modelo de la histeria, donde hay una capacidad de simbolización y los procesos de somatización vienen acompañados de un proceso de representación mental. Las enfermedades psicosomáticas relacionadas con el afecto, donde hay una dificultad en los procesos de elaboraciones mentales para poder tramitar todas estas situaciones excitantes. Y el modelo de Pierre Martí, la Escuela de París, que hace mención de estructuras mentales deficitarias que tendrían dificultad para, digamos, tolerar las situaciones traumáticas. Em, Aquí es importante mencionar que se suponía que todo el mundo tenía un funcionamiento mental igual, o sea, que todo el mundo tenía, digamos, la posibilidad de tener un funcionamiento mental, digamos, como homogéneo, pero comienza este modelo a decir que pueden haber condiciones, o que hay características mentales que no tolerarían ese proceso de adaptación que se tiene que dar diariamente, que tiene que tener un individuo. Bueno, este trabajo es uno de los trabajos que, digamos, ha sido para mí, es muy emotivo para mí porque eh, el grupo de la Asociación Vallecaucana de Psicoanálisis permitió la participación de psiquiatras con un interés en la psicoterapia psicoanalítica, pero que no éramos psicoanalistas. En ese primer grupo y en un trabajo que logró presentarse en el Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, ya participábamos tres psiquiatras, Daniel Saucedo, la doctora Victoria Durán y mi persona. Y allí se ampliaron algunos conceptos sobre todo lo que tiene que ver con el trauma. Y ya la capacidad de tolerar ese trauma se centró mucho más en el individuo, en un aparato psíquico que no posee las suficientes defensas para poder seguir operando y que su fallo llevaría a los procesos de somatización. Esto fue cogiendo tanta fuerza y cada vez mayor entusiasmo que se logró realizar el primer Congreso Internacional de Psicosomática Psicoanalítica. Eh, eh, se contó con un grupo muy importante de expositores, entre ellos la presencia virtual del doctor Miquel Subirí, que tiene una amplia experiencia en oncología, el doctor Oscar Romero desde Estados Unidos, con unos aportes muy importantes, nuevamente con el doctor Alarcón, que ha sido una persona pues que ha colaborado mucho con el grupo de Cali, y los expositores nacionales e integrantes del grupo de estudio que seguíamos muy interesados en este enfoque que nos interesaba bastante. Tocamos temas en ese congreso importantes: cáncer, trastornos psicosomáticos en la infancia, cuál es el interés de algunos trabajos que hacían mención de la importancia de las emociones y las lesiones a nivel cardíaco, etcétera. La pandemia del COVID no podemos dejar de tenerla en cuenta. Continuaron las reuniones y los estudios y se hizo unas jornadas, se vio, digamos, importante el hecho de aportar algo en un momento tan crítico como fue la pandemia del COVID-19. Y se promovió la realización, digamos, o el conocimiento mayor de la psicoterapia en un momento tan crítico,
donde vimos pacientes desbordados, gravemente enfermos, personal de salud enfermo, em, em, cómo tratar de adaptar en medio de esas circunstancias intervenciones psicoterapéuticas de manera virtual, cómo poder atender a personas en medio de todos estos cuidados que había que tener en la clínica general en medio de unos episodios angustiosos bastante grandes. Esto llevó a, digamos, esta nueva jornada psicoanalítica de Cali. Bueno, esta era la forma como nos reuníamos y las personas que participaban. Y es muy interesante y muy enriquecedor lo que se ha venido dando, porque era un grupo donde participábamos psiquiatras, pero también existían personas que con sus contribuciones y sus palabras nos ayudan a comprender de otros aspectos, como el caso del doctor Jiménez, que es cardiólogo, el doctor Jaime Gil, que es dermatólogo, y cada vez más fuimos aprendiendo, digamos, a tener muchos más conocimientos y muchas más consideraciones al momento de ver el paciente enfermo en general. También contamos con la participación de personas expertas en áreas como los bebés, manejo de bebés, intervenciones en etapas mucho más tempranas del desarrollo. También personas como la doctora Adriana Melut, que es colombiana, pero está radicada en España, también con importantes contribuciones en casos algunos, un caso que nos presentó sobre psoriasis, y la doctora Cristina Rola, que es un referente de la psicosomática psicoanalítica en Europa. Continuamos estos estudios siempre con esa relación importante con Madrid, con Sepia, y tuvimos la última actividad a realizar fue, vamos, con la doctora Estíbales Alonso, que es una psicoanalista, pero con un entrenamiento muy grande en pacientes con enfermedades oncológicas. Em, los aportes, digamos, son muy enriquecedores porque los pacientes con patologías oncológicas requieren unos cuidados muy importantes. Y como seguramente va a explicar Carlos, veremos que la fragilidad que muchos de estos pacientes en muchas condiciones tienen un grado de fragilidad psíquica que podría estar relacionado con el desarrollo de enfermedades oncológicas mucho más complicadas. Em, yo voy a terminar con esta presentación de este trabajo por algunas razones precisas que me interesaron a mí. Uno es un manejo, digamos, un estudio realizado en un trabajo entre varias áreas, digamos, multidisciplinar, entre oncólogos y el grupo de psicosomatólogos. Lo otro, el hecho de tener una consideración sobre lo subjetivo, pero también tener la posibilidad de hacer evaluaciones cuantitativas. Y lo otro, destacar el papel, digamos, y lo que viene es la consideración de la psicosomática psicoanalítica del funcionamiento mental, la importancia del funcionamiento mental. Este estudio, digamos, trató de evaluar la relación entre ciertas características psicosomáticas y el riesgo de cáncer de mama en mujeres de 35 a 65 años de edad con un tumor de mama químicamente palpable. El estudio fue doble ciego y se realizó una evaluación psicosomática antes de realizar algún estudio histológico o citológico. Las pacientes que fueron llegando se les hizo una evaluación cuidadosa donde se trató de determinar su funcionamiento mental y cuáles podrían tener un alto riesgo solamente con esta evaluación del funcionamiento mental, si tenían riesgo de una patología oncológica o no. De este estudio se seleccionaron 77 mujeres, fueron incluidas. Fueron muy rigurosos tratando de mantener la característica de doble ciego. En 19 padecían de cáncer de mama. Luego de la evaluación
realizada por el psicosomatólogo y se hizo la verificación histológica. Y se halló que había una relación significativa, significativa entre el pronóstico psicosomático, o sea, la evaluación que han hecho los psicosomatólogos y el riesgo relativo de cáncer de mama. Eh, para, digamos, se mantuvo en ambos grupos digamos, el mismo rango de edad que era importante para que fueran como equiparables. Aquí se demostró que la estructura mental tiene un rol predominante en el riesgo de cáncer de mama. ¿Con base en qué? Pues que los 19 tumores malignos se observaron en pacientes con unas neurosis o psicosis mal organizadas. ¿Qué quiere decir eso? Había mayor dificultad, peor funcionamiento mental, incluso en pacientes con cuadros psicóticos o con funcionamiento psicótico que no tenían ese grado de representatividad, de representabilidad mental que dificultaba, digamos, su funcionamiento y los predisponía a un desarrollo de enfermedad oncológica. En cambio, por el otro lado, estaban 18 pacientes, pacientes con un bajo riesgo, los pacientes que no tenían ningún tipo, con una neurosis bien organizada, que no están hablando de pacientes normales, están hablando de pacientes con una neurosis, pero con un mejor grado de estructuración mental. ¿Qué factores significativos relacionados con el riesgo de cáncer de mama se destacaron después de la evaluación? La autoestima excesiva, que da fe es de una dificultad para la regulación emocional y que sobre todo las que tienden a experimentar una emoción como la ira. Y los duelos recientes no elaborados, o sea, la incapacidad de hacer un proceso de elaboración de los duelos era un factor importante a tener en cuenta. Por lo tanto, pues estos resultados sugieren que estos factores puedan contribuir en el riesgo de presentar una enfermedad oncológica. Un funcionamiento mental protegería. Esto cambia, aquí nos ha hecho pensar y lo que hemos venido estudiando, que entre mejor es el funcionamiento mental, mejor tolerancia puede haber un fenómeno de desorganización somático frente a algunas situaciones estresoras. Y por el contrario, un peor funcionamiento mental podría predisponer a un mayor grado de desorganización, de enfermedad y obviamente posiblemente la muerte. Ya con esto termino y le doy el paso a mi compañero para que continúe la presentación. Bueno, gracias César, gracias por la invitación. Bueno, voy a dar brevemente una perspectiva histórica de autores que han contribuido a la descripción pues, de posteriormente los trastornos psicosomáticos. Sigmund Freud, pues todos conocemos los grandes aportes desde la teoría del psicoanálisis, de la psicoterapia, pero brevemente me voy a centrar en su descripción de que conflictos inconscientes, no resueltos, reprimidos, pueden llevarse a manifestarse en la parte somática, puntualmente manifestándose en afectaciones del aparato motor o sensitivo voluntario, y pues me estoy refiriendo pues a su descripción de las histerias, ¿no? Y sus manifestaciones como un conflicto inconsciente no resuelto se manifiesta a nivel corporal, sea una parálisis, como se describía en su época. Franz Alexander, un médico húngaro que trabajó después, posteriormente en Chicago, desarrolló estudios importantes de la patología pues, psicosomática. Franz Alexander se centró sobre todo, y lo diferencia de Freud, es que no, perdón, que hay un delay. Bueno, Franz Alexander se centró no en la afectación tanto del sistema motor o somático voluntario, sino más en el sistema nervioso autónomo. Eh, digamos, expresaba así que habían conflictos inconscientes en estos pacientes, pero sus manifestaciones eran muy específicas en ciertos campos, digamos, afectados, pero con relación al sistema nervioso autónomo, de la parte del sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, y el síntoma en sí no tenía un componente simbólico, a diferencia de lo descrito en la histeria de Freud.
Grode también trabajó con pacientes de psicosomáticos, también desde una perspectiva muy de conflictos inconscientes no resueltos. Helen Flanders Dumas desarrolló y tuvo un aporte importante que desarrolló estudios sistemáticos y grandes de pacientes con trastornos psicosomáticos, recolección de grandes volúmenes de historias clínicas y se enfocaba más en la parte de la personalidad, de ciertos factores de personalidad o ciertos tipos de personalidad llevaban a cierto tipo de enfermedades específicas. Entonces lo valoraba desde esa perspectiva. Y por último, Pierre Martí, que pues, fue un autor que revolucionó la descripción de los trastornos psicosomáticos con una teoría revolucionaria, como dije, diferente. Ya no se centraba entonces, y eso se divide o se diferencia de Freud, que no son conflictos inconscientes no resueltos, sino la descripción que hay un desarrollo posterior de una enfermedad psicosomática. Y pues profundizaré más en la descripción pues, de la teoría de Pierre Martí, que tiene que ver con la teoría psicoanalítica, pero profundizó más en los trastornos psicosomáticos. Antes de esto, me voy a referir a la clasificación actual, moderna, oficial, de los trastornos que antes se distinguían como de somatización o trastornos somatomorfos. Digamos, se agrupó en esta nueva descripción como trastorno de distrés corporal, entonces abarca todos los trastornos de somatización, trastornos somatomorfos y diferenciados. Básicamente, esta nueva descripción lleva a que no se utilice la palabra trastorno psicosomático porque considera que contribuye como al dualismo eh, de separar lo mental de lo físico y por ende de pronto a estigmatizar al paciente, de pronto a afectar de pronto cómo percibe su malestar, entonces ya no se hace esa distinción. Tampoco se hace la distinción puntual si la persona está enferma o no, sino cómo tiene una percepción magnificada, una angustia relacionada a una afectación somática. Entonces, este malestar desborda a la persona y digamos hay una afectación importante y no tiene en cuenta si está enferma o no. Es decir, una persona puede tener una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad coronaria, un cáncer, y aún así tener un trastorno de distrés corporal si esta respuesta es desproporcionada ante la enfermedad y desadaptativa. Entonces hacen como esa distinción las clasificaciones modernas. Aquí vuelvo pues lo mismo en esta diapositiva, que son pensamientos o sentimientos o comportamientos desproporcionados y persistentes relacionados con la gravedad de los síntomas. El DSM-5-TR pues clasifica los trastornos de síntomas somáticos, que ahí podrían caber entre los trastornos psicosomáticos, y ahí incluye también la descripción de otros trastornos como trastorno de ansiedad por enfermedad, que pues antes se conocía como trastornos hipocondríacos, trastornos de ansiedad de síntomas neurológicos funcionales o los trastornos de conversión, lo que antes se describía como histeria, y pues los trastornos facticios que tienen que ver ya con personas que sí, digamos, fingen los síntomas. Entonces, el DSM-5 agrupa todos esos trastornos en esta descripción de diagnóstico. Digamos que desde nuestra perspectiva es importante diferenciar estos trastornos porque no tienen, digamos, una etiología y una psicoterapéutica igual. Entonces, los trastornos de ansiedad por enfermedad, trastornos de ansiedad con síntomas neurológicos o trastornos conversivos, la etiología y su manejo psicoterapéutico sería diferente a un trastorno psicosomático en sí. Entonces, nos parece que es importante mantener esta distinción. Ya entrando pues a la descripción del trastorno psicosomático como tal, entonces, digamos, aquí sí es una condición médica real en la que los factores psicológicos, emocionales y conductuales influyen de manera determinante en el inicio, la gravedad o la exacerbación de los síntomas físicos.
Eh, entonces hago hincapié que ahora no me refiero a trastorno psicosomático como una afectación psicológica que puede llevar a una afectación somática o a enfermar a una persona. Aquí pues una descripción similar a la que ya había nombrado. Entonces, una descripción entonces de trastorno psicosomático, lo que ya dije, una afectación somática real debido a una desorganización progresiva de la vida psíquica. Eh, Como nombraba el doctor César Farfán ahora, pues hay estudios de medicina basada en la evidencia que demuestran que afectaciones psicológicas importantes pueden llevar a una persona a enfermar. Los voy a citar rápidamente. El estudio ACES es un estudio muy grande y muy importante de 17.000 pacientes, donde se vio que niños gravemente, digamos, afectados psicológicamente con experiencias de abuso, maltrato, negligencia, posteriormente en su vida adulta llevan a tener enfermedades crónicas. El segundo estudio de la depresión mayor como factor de riesgo para diabetes tipo 2, un estudio importante que demostró que si bien se conoce y está escrito que los pacientes con diabetes pueden llevar a tener depresión, también la vía inversa es importante. Y una persona gravemente deprimida puede llevar a desarrollar diabetes tipo 2. Eh, una persona, digamos, con un estrés constante, una afectación emocional constante, aumenta pues sus niveles de cortisol. Esto lleva también, entonces, el cortisol es un antagonista pues de la insulina. Esto lleva entonces a una respuesta inadecuada, a una resistencia a la insulina, acumulación de grasa visceral y posteriormente afectación de las células beta pancreáticas. Entonces, se demostró que la depresión puede llevar inclusive y se habla de un 60% de personas con depresión mayor, digamos, pueden llegar a tener, digamos, diabetes. Y otro estudio de cómo el estrés crónico y su relación en la progresión del cáncer. Ya César nos hablaba ahora de un estudio, digamos, de cómo incide en el cáncer. Y si bien el estrés por sí solo no lleva a una mutación puntual para que llegue a que una célula se vuelva cancerosa o a desarrollar un tumor, sí contribuye a la progresión de un cáncer. Entonces, digamos, ese estudio demostró y se sabe que el estrés crónico lleva a un aumento de la norepinefrina y esto a su vez lleva a que estimule la angiogénesis en los tumores. Entonces, los tumores crecen pues, más rápido de tamaño, conlleva pues a una metástasis y también el estrés crónico conlleva a afectar directamente las células natural killer, que son importantes como para atacar el tumor. Entonces, esa es la relación que se demostró con estos estudios. Voy a dar ahora, digamos, descripciones que me parecen muy importantes desde la teoría de trastornos psicosomáticos de la escuela de Pierre Martí. Digamos, es algo muy resumen que por cuestión de tiempo no se puede pues, dar detalles, digamos, muy técnicos a fondo, pero quiero dejar como conceptos básicos que me parecen muy importantes y que, pues, para que se queden, digamos, para tener en cuenta. Pues como hablaba el doctor también César, se estableció que los trastornos psicosomáticos hay un trauma generalmente que precede como factor desencadenante. Y esto lleva a su vez a algo que se llama una desorganización progresiva. Desorganización progresiva del aparato psíquico constituido. Entonces, afecta las defensas psíquicas del paciente y su capacidad de defenderse ante este acontecimiento traumático. Un trauma como algo que impacta la vida del paciente. Entonces, digamos, pueden haber muchos tipos de trauma y una misma persona, un evento que en una etapa de su vida, digamos, puede contener de cierta manera, en otra de pronto no, y puede ser, digamos, que conlleve a esta desorganización progresiva, cuando ya la energía, digamos, de ese trauma sobrepasa las defensas psíquicas de la persona. Entonces, la persona lleva a que no tenga, digamos, puntos mentales que absorban este estrés y esto lleva directamente, progresivamente desciende directo a afectar el plano somático.
Una persona que entonces de una desorganización progresiva puede llevar esto a algo que se conoce como depresión esencial. La depresión esencial se caracteriza básicamente por una desvitalización de la persona, pero se diferencia de la depresión pues, que todos conocemos, es que no hay, digamos, directamente no se ven síntomas positivos como unos sentimientos de culpa, autorreproches o una tristeza muy evidente, no hay necesariamente ideas de suicidio, pero ahí es como un vacío, como una desconexión de la vida emocional, como un afecto, digamos, plano y una desvitalización. Digamos que esa es la característica de la depresión esencial, que es la diferencia de la depresión con síntomas positivos que conocemos más frecuentemente. Entonces, la depresión esencial traduce un desfallecimiento de la función económica del psiquismo. Entonces, como dije antes, hay un vacío relacional y un borramiento de la dinámica conflictual que observamos en ciertos enfermos somáticos. De una depresión esencial también va unida al pensamiento operatorio. Digamos, estos pacientes llevan también a algo que la Escuela de Psicosomática Pierre Martí llama un pensamiento, una función operatoria. Estos pacientes digamos, se manifiesta un funcionamiento de un pensamiento que se centra solo como en lo fáctico, en lo concreto. La persona describe o relata lo que le pasa en su vida como si estuviera escribiendo una historia muy fotográfica, pero sin conexión afectiva, o muy plana, sin componente de fantasía, con capacidad imaginativa. Entonces, digamos, hay un desfallecimiento en la mentalización de los conflictos. No hay como no hay metáforas en su descripción de los hechos y de lo que le pasa. Es una descripción muy plana y muy robótica, por decirlo así, de lo que le pasa día a día. Entonces, eso sería un pensamiento operatorio. Se mantiene solo en la realidad material y aspectos puramente lógicos, pero no los une a afectaciones, digamos, de descripción afectiva. No hay descripción del afecto. Aquí pues les doy varias descripciones de los diferentes autores de la escuela de Pierre Martí sobre el pensamiento operatorio, digamos ya con palabras un poco más técnicas desde la teoría psicoanalítica, pero pues me gustaría que tener en cuenta ese concepto pues general de cómo se expresa el pensamiento operatorio. Ya, entonces, dados estos conceptos, quisiera terminar con las perspectivas terapéuticas, digamos, de los trastornos psicosomáticos con todo lo que les acabo de mencionar ahora. Yo creo que es importante, primero, tener en cuenta em, que la primera intervención terapéutica es la escucha del paciente. Es muy importante escuchar lo que nos cuenta, su sufrimiento, lo que siente y muchas veces en la práctica clínica y sobre todo, digamos, en las clínicas grandes donde hay mucho volumen de pacientes, se tiende como a despersonalizar al paciente. Entonces, a veces inclusive es como el números, el paciente de la cama tal. Yo creo que la primera intervención psicoterapéutica es como darle la dignidad al paciente y pues la importancia de la escucha. Recuerdo mucho en mi formación de médico, cuando estaba rotando en trauma en el HV, un profesor de nosotros, el doctor Laureano Quintero, nos hacía mucho énfasis en colocar en la cabecera de la cama el nombre del paciente y el nombre, la profesión y quién lo espera en casa. Y uno en esa época, pues mucho paciente, como que no entendía, pero él se centraba en que uno presentara al paciente con esa descripción. Y esa es una intervención que me parece muy valiosa e importante. Y ahí empieza como una intervención psicoterapéutica. Y por otro lado, muy importante la escucha. La importancia de un diagnóstico precoz es importante. Al principio, digamos, estos trastornos se manifiestan como una angustia difusa, que no se entiende muy bien, pero después lleva a esta desorganización progresiva de la depresión esencial que ya
digamos, no es muy notorio, no hay síntomas muy positivos, pero en el momento de que hay una, digamos, una ansiedad, una angustia, una ansiedad difusa que empieza a aparecer con síntomas somáticos, funcionales, pueden ser afectaciones gastrointestinales, malestares corporales, estar atentos a cómo estaba funcionando este aparato mental. Entonces, la primera característica, pues, diagnóstica, yo creo que sería importante tener en cuenta es saber cómo está el estado mental del paciente. No pasan las diapositivas. No. Bueno, veremos a ver qué pasa. Ok. Bueno, entonces, como les decía, eh, la escucha es muy importante, pero también hacer como un diagnóstico, entonces, cómo está el estado de mentalización del paciente. Entonces, se escucha cómo es su descripción, si hay una parte imaginativa importante, si el paciente describe los hechos con cierto afecto o si es un discurso muy plano, muy descriptivo, factual, como un funcionamiento de un pensamiento operatorio. Digamos, la presencia del psicoterapeuta es importante porque le ayuda al enfermo a las palabras de la descripción de sus hechos muy concretos, irle interiorizando como el afecto y de unir, como el terapeuta sirve como un puente de unión entre esas palabras que va diciendo el paciente, como sin ninguna conexión con lo emocional, el paciente ayuda a unir y esto favorece a la homeostasis de lograr entonces que el paciente llegue al nivel previo a que tenía antes del trauma que desencadenó esta desorganización. Entonces el objetivo es llevarlo a su funcionamiento previo, digamos, más estable. Es importante entonces favorecer la cualificación de esta expresión verbal, apreciar entonces regularmente el alcance simbólico del lenguaje, de lo que expresa el paciente. Algo importante para tener en cuenta ya pues en la técnica terapéutica es que por lo descrito anteriormente que estos pacientes no tienen conflictos, digamos, inconscientes, que haya que, digamos, que interpretar, entonces no se hacen interpretaciones de lo que le pasa. Entonces, esa es una variante de la técnica psicoterapéutica. No se recomienda, digamos, la perspectiva psicoanalítica, hacer un psicoanálisis clásico, ni el paciente debe estar en un diván. Esto podría incluso empeorar al paciente, digamos, le aumenta esa sensación de vacío. Entonces, la terapéutica debe ser más cara a cara. Se recomienda de pronto que no sean sesiones muy frecuentes, sino, digamos, no varias veces a la semana, sino una sesión, por ejemplo, una sesión semanal sería lo recomendable en este caso de la perspectiva psicoterapéutica. Bueno, entonces, a manera de resumen de la perspectiva psicoterapéutica, entonces historizar el afecto que está ausente, ir de la palabra al afecto, fomentar la neurosis de transferencia, pues eso es algo, pues, una descripción técnica, acoger el juego y la metáfora y lo que les nombraba ahora, la flexibilidad del encuadre terapéutico. Bueno, muchas gracias. Gracias al doctor Parvana y al doctor Medina por esta conferencia. Pues la psicosomática nos ha abierto una posibilidad de, de acercarnos desde el punto de vista del cuerpo y al mismo tiempo de la mente. Si nosotros nos hacemos referencia a Pierre Martí, las conferencias que se dieron anteriormente, ¿qué hicieron estos colegas psicoanalistas en París? Creo alrededor del 56, aproximadamente, más de esa época, no sé si es muy exacta la fecha. Eran psicoanalistas que hacían su práctica en su consultorio con pacientes, ya como lo he mencionado, se han mencionado pacientes neuróticos que asisten a procesos de frecuencia alta, pero este grupo de Martí con los colegas psicoanalistas, que también varios de ellos eran psiquiatras, fueron a las clínicas donde estaban los pacientes muy enfermos. De esos pacientes, ustedes como médicos lo conocen, que están buscando que les hagan un diagnóstico y le hacen todos los exámenes clínicos y no se encuentra una enfermedad orgánica.
O sea, pero no hay detenimiento en cuanto a que hay algo emocional y a veces el paciente quisiera que le dijeran algún tipo de diagnóstico orgánico, pero no. Pues estos colegas se fueron a esta clínica a trabajar con esos pacientes, haciéndoles entrevistas para ver cómo era su historia personal y posteriormente aplicaban la psicoterapia de tipo psicoanalítico. O sea, para que haya claridad, la psiquiatría, el psicoanálisis, a veces, y la misma medicina, el cuerpo, están totalmente separadas. A mí me parece que la psicosomática psicoanalítica, pues que inició, se desarrolló también en Argentina con Ángel Garma, pero que se desarrolló en París, pues hizo como acercar. Entonces, que los oncólogos hablen con los psiquiatras, con los psicoanalistas no en un consultorio privado aislados. Esto permitió un enriquecimiento muy grande de una intervención interdisciplinaria. O sea, se estableció un diálogo entre los especialistas de la salud, entre los médicos, el equipo de salud, y al mismo tiempo eso permitió una intervención, como la mencioné anteriormente, que le permitiera al paciente manejar ese tipo de ansiedades producidas por los diferentes traumas. Pues para hablar, el más común de todos, pues un duelo, la muerte de un ser querido, pues es un trauma supremamente doloroso y que el paciente necesita ser escuchado, necesita ser comprendido, y entonces esas fueron las experiencias que se dieron. Pues ya sobre la historia de la psicosomática en Cali, también el modelo teórico que el doctor Medina también nos ha hablado, pues yo creo que yo no enfatizaría sobre eso, pero sí volvería sobre la importancia de que sea un trabajo psicoterapéutico, como lo se ha mencionado, que sea flexible. O sea, un ejemplo, un paciente con un en determinado momento tiene que ser, hay un aislamiento para terapéutico, o sea, trasplante de células madre. Entonces, ese paciente debe recibir una psicoterapia, pero de pronto ya cuando viene el proceso de su internación, y eso para otro tipo de enfermedades cancerosas también, pues no puede seguir en la regularidad que se le ha planteado. A veces uno, ahora con la virtualidad, puede atender a ese paciente virtualmente en las salas donde él se encuentra en aislamiento. Para poner un ejemplo clínico, hay muchos ejemplos clínicos que nosotros podríamos hablar, pero entonces el modelo psicoanalítico muy tradicional y muy clásico era distinto. O sea, tiene que ser a tales horas, no puede cambiarse, aquí hay una flexibilidad. Entonces, y hay flexibilidad también en que si el psiquiatra medica, si hay un colega que lo medica al paciente y al mismo tiempo se hace la psicoterapia, al mismo tiempo se articula con el oncólogo. La medicina en su desarrollo, no me quiero extender mucho, pues ha profundizado en todas las ramas, pero se ha perdido el diálogo entre las diferentes disciplinas de la salud, de que el paciente realmente quede totalmente aislado. Bueno, yo no me extendería mucho, pero pienso que es algo que en Cali, Colombia, hemos logrado con estos colegas en Europa poder desarrollar. Seguimos estudiando casos clínicos, discutiendo. Ahora sí me gustaría explicar a que de pronto los colegas, para algunas preguntas que les quieran hacer desde el chat o directamente aquí en la presencialidad. Pues a mí me parece importante es el acceso que tienen las personas a la psicoterapia. O sea, realmente lo veo difícil. La mayoría de los casos que yo sé que tienen ese acceso, que pueden llevar todas las sesiones, es en consulta privada. Entonces, pues es muy grave porque no se está tratando al paciente integralmente. ¿Qué soluciones le ven a, a esa problemática? Ya los colegas. Sí, a mí me parece que es cierto, el acceso a psicoterapia a veces es limitado,
o por el sistema de salud son sesiones muy distanciadas, de corto tiempo, pero pues yo rescato de pronto lo que decía Winnicott, de un psicoanalista, que de todas maneras intervenciones muy puntuales o así sean muy distanciadas, una sola intervención igual es muy importante, puede ayudar mucho a un paciente. Y a estas personas con trastorno psicosomático, como les decía ahora, tener esa escucha, esa contención, puede ayudar de pronto a un paciente a que restablezca esa homeostasis que se va desestructurando. Entonces un paciente puede mejorar, inclusive que no sigan esa desestructuración, por decirlo así. Entonces, de todas maneras, las intervenciones son importantes, obviamente, idealmente que sean con la frecuencia necesaria, pero también ver que no por eso no quiere decir que una intervención psicológica o del psiquiatra a tiempo sea de ayuda, pero sí estoy de acuerdo de que se debe seguir profundizando y trabajando de que las personas tengan más acceso a la psicoterapia en el sistema de salud. Un aporte también. em, También, ¿no? Seguir sensibilizando a los profesionales de salud en la importancia de la psicoterapia. A veces es subvalorada. Y poder sensibilizarlos, ver la importancia. A veces no es tan sencillo iniciar un proceso psicoterapéutico. Y como decía Carlos, a veces el cambio de actitud del profesional de salud o el psicoterapeuta abre una puerta, hace que el paciente se acerque mucho más o la persona que está buscando la ayuda. Mm, si pronto con cada vez con más insistencia a los profesionales de salud se les insiste sobre el valor de ello, pueda que cada vez los pacientes también terminen interesados en recibir algún tipo de intervención. Agregaría, pues, dentro de lo que se ha planteado, eh, que es la actitud. Sí, entendemos las limitaciones que tienen los profesionales para dedicar tiempo y escuchar el dolor mental. El dolor mental que muchas veces no se comprende, pero aunque sea un tiempo eh, no tan largo, 20, 30 minutos, la actitud de escucha del profesional, yo creo que es de gran ayuda. O sea, una actitud fría, ¿cierto? Evidentemente operativa, diagnóstica. Yo creo que para un paciente no le favorece desde ningún punto de vista. Entonces yo pienso que aunque hay limitaciones en el sentido de los tiempos asignados en las diferentes IPS o entidades nuestras, pero con una buena actitud, aunque no sea cada 8 días, cada 15 días, yo creo que tanto que se observa que pacientes que fueron atendidos en un tiempo relativamente corto quieren volver con ese profesional, aunque sea en 2 meses. O sea, sintieron algo como un contacto humano, como una sensibilidad. ¿El doctor me puede atender? Claro que el sistema no es así, ¿no? Sino que asigna a uno y a otro y no se da un vínculo terapéutico que es importante. Entonces tenemos pues que aceptar las limitaciones, pero que se puede algo hacer por la gente que está sufriendo emocionalmente y físicamente. Si alguien de las personas que están conectadas tiene alguna pregunta. Yo tengo otra pregunta relacionado, en la presentación vimos cómo puede influir en el desarrollo de cáncer, de diabetes, de enfermedades neurológicas. Con esta era de la parte laboral, la asociación con acoso laboral y enfermedades psicosomáticas. Pues desde la perspectiva se debía como un evento traumático. Entonces,
acoso laboral o cualquier malestar que sea en ese ámbito laboral, obviamente va ejerciendo un traumatismo en el psiquismo. Entonces, evidentemente, si una persona está vulnerable, sus mecanismos de defensa psíquicos también están vulnerables, puede llevar entonces a una afectación, digamos, de un trastorno psicosomático. Pero ahí está el concepto entonces del trauma. Entonces, esa afectación vital, en este caso concreto, la parte laboral, entonces le está incidiendo traumáticamente. Entonces, ahí va unido al concepto de trauma. Eso sería un trauma que se ejerce el psiquismo, el acoso, el maltrato de cualquier tipo, laboral o familiar. Doc, no sé, yo quisiera que de pronto no le entendí bien la pregunta. Yo personalmente no sé si de pronto Pues va enfocada a que la evolución laboral, diría que cada vez estamos más em, controlados por equipos, por la parte digital, por la tecnología, por muchos factores que hacen que incluso de forma distante un trabajador se ve afectado. Y que aunque hay leyes que, por ejemplo, desconexión laboral, hay muchas, está la ley 1010, la necesidad de la misma gente por la situación económica hace que siga con un factor precipitante y que no haya forma de ponerle límites. O sea, hay varios factores ahí. La otra situación es que yo veo que en la valoración y muchas de las ARLs, la parte, es decir, los que hacen el examen de ingreso y de egreso de una institución o empresa, se enfocan en lo físico. Y como ese es el enfoque, generalmente la parte psicosomática se deja a un lado o no se considera que es de origen laboral, sino una enfermedad general aislada. Entonces, pues va que yo considero que los índices pueden estar elevados en ese sentido y que es un problema grave para la sociedad y que a veces pues no se está enfocando por el mismo sistema de salud. Es decir, asiste al psiquiatra, pero el tratamiento es farmacológico cuando a veces logra llegar allá. Generalmente se queda más en lo orgánico, pero la parte mental está aislada. sí, Doc, es frecuente, es una situación frecuente tanto en la parte laboral como también, digamos, pensaba yo ahora en evaluaciones de pérdida de capacidad también laboral, ¿no? Son casi que muy poco consideradas. Eh, Aún así hay legislaciones que tratan de que en la empresa haya un cierto control o en las empresas haya cierto control para que estas cosas no ocurran, pero en las evaluaciones de ingreso, de seguimiento, están más bien poco consideradas. Ahora, hay algo importante y que creo que uno como terapeuta hay que tratar de evaluar cuando tenemos pacientes en estas situaciones, cuando las actividades son muy monótonas, cuando son muy repetitivas, es qué otras actividades tienen, digamos, que enriquecen de pronto su cotidianidad o que tienen como, digamos, como que le generen placer diferente a esas actividades y puede ser a veces un medio un poco intenso, o puede ser un medio un poco maltratado, pero que tiene un grado de compensación en otros aspectos de su vida. También hay que tenerlo en cuenta cuando uno evalúa a los pacientes. Dudo que esto, no tengo presente que eso lo hagan en las evaluaciones, en los ingresos, en las evaluaciones laborales, pero ya, digamos, particularmente, o el psiquiatra, digamos, puede tener esto más en consideración. Eh, bueno, pues si no hay otras preguntas en el chat, ya hemos, este sería un tema para seguir desarrollando más adelante. Agradecerles al doctor Medina y al doctor Farfán por sus conferencias y a los asistentes aquí presentes. Hay una certificación que elabora
Promédico, en alianza con la Academia de Medicina del Valle, otorga el presente reconocimiento al doctor César Augusto Farfán Enciso por su valiosa participación como conferencista en el espacio académico Miércoles Médico, con la conferencia titulada Nuevos Desarrollos de la Psicosomática en la Salud Integral en julio 1 de 2026. Valoramos su contribución al intercambio de conocimiento en el ámbito médico. Firmado Víctor Salamanca, presidente del Comité de Educación Promédico, y Luis Hernando Moreno, secretario del Comité de Educación Promédico. Entonces, esto para el doctor Farfán. Pues para el doctor Carlos Andrés Medina Olarte no les leeré el mismo texto, pero pues tiene la misma característica. Con mucho agradecimiento de la Academia de Medicina del Valle de Promédico por esta participación, y es un tema para seguirlo desarrollando que pues, es muy novedoso para nuestro medio. Muchas gracias, doctor Salamanca, por la invitación y al Promédico también por la invitación. Muy agradecido y claro, estamos pendientes para seguir desarrollando el tema. Gracias. Y buenas noches para todos los que están conectados y seguiremos cada 15 días. Los invitamos a todos los médicos y también al personal de salud a nuestra actividad. Gracias. Felicitaciones por el tema. Muy interesante. Un tema novedoso. Porque no es común, pero es muy importante.